Ok, vamos entonces a ver, ¿qué preguntas tienes, Miguel? Mi primera pregunta es sobre, hay un ejercicio que dice probar que si un grupo tiene 3 elementos, 4 elementos, 5 elementos, es abeliano. Entonces, mi pregunta es, con esos grupos, ¿uno tiene que construir la tabla o uno puede tomar, por ejemplo, con el que tiene 4 elementos? Ya sabemos que el grupo de Klein es un grupo, simplemente yo lo voy a utilizar para probar si es abeliano. Con el de 5 no encontré nada en internet, entonces yo me puse a construirla y encontré 3 de las propiedades, pero con la asociativa, probar tantos casos lo veo como muy tedioso. Bueno, es que a ti no te importa probar que es un grupo, tú estás suponiendo que es un grupo, tú lo que tienes que probar es que es abeliano, ¿ya? O sea, no te están mandando a construir un grupo de 3 elementos, ni un grupo de 4 elementos, ni un grupo de 5 elementos. Te dicen que si G es un grupo que solamente tiene 3 elementos, entonces el grupo es abeliano, ¿ya? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, ¿cómo yo demuestro con un grupo cualquiera de 3 elementos es abeliano? Bueno, exactamente eso es lo que tienes que probar. Es decir, si yo tengo un grupo G que tiene 3 elementos, él tiene la identidad A y AB. Lo que tienes que probar es que es abeliano, que A por B es igual a B por A. Eso es lo que tienes que probar, ¿ya? Si A por B no fuese B por A, quiere decir que este conjunto tendría más elementos, ¿ya? ¿Entiendes lo que digo? Si ese conjunto no tiene, no, si A por B no fuese B por A, suponte que no son iguales, que A por B es otra cosa y BA también están aquí en ese conjunto. O sea, AB y BA están aquí. Si AB está en G, quiere decir que AB es la identidad, es A o es B. No le queda de otra. Y si BA está allí, entonces la identidad es A o es B. ¿Ya? Si no es ninguno de estos tres, tendría aquí otro elemento y ya el conjunto que tenía no era, no era de 3 elementos, era de 4. ¿Ya? Bueno, suponte entonces que A por B es igual a A. Si A por B es igual a A, ¿qué tengo? Que ves la identidad. Que B sería la identidad. Y si B es la identidad, entonces este conjunto no tiene 3 elementos, sino que tiene 2. ¿Ya? Si AB fuese B, entonces eh, A sería la identidad y entonces el conjunto tampoco tendría 3 elementos, sino que tendría 2. Es decir, que AB no puede ser ni A ni B. ¿Ya? Si AB fuese la identidad, entonces quiere decir que A es su propio inverso. O sea, que B es el inverso de A y que A es el inverso de B. Pero si A es el inverso de B, nosotros sabemos que A por A a la menos 1 es igual a la menos 1 por A y es igual a la entidad. Es decir, que si yo digo que B es el inverso de A, entonces se tiene que satisfacer que B por A también tiene que ser la identidad. Y entonces, si en ese caso, tendría yo que A por B es igual a B por A y por lo tanto G es abeliano. ¿Ya? Entendido, bien. Y Profesor, yo tengo otra pregunta. con 4 elementos tienen que hacer lo mismo y con 5 elementos tienen que hacer lo mismo. Dime, Manuel. Ok. Para probar, ¿verdad? Que un grupo es abeliano, siempre tenemos los elementos del grupo y tenemos la operación, virgulilla, o en este caso, ¿verdad? Que tenemos asterisco, digo, la operación, en este caso sería el producto. ¿Qué pasa si yo defino una operación? Porque como me dicen, ¿verdad? Que pruebe que es abeliano, yo puedo tomar la operación que yo quiera. ¿Qué tal si yo puedo decir que A por B es igual a A más B y partir de ahí y hacerlo así, ¿verdad? Estás haciendo un caso particular y no es el caso general.
Ok, perfecto. Y mi segunda pregunta es sobre las permutaciones. ¿Qué pasa si la permutación está elevada a un número negativo? ¿Cómo se hace eso? Sigma a la menos 2, por ejemplo. Sí. Bueno, esto puedes escribirlo como sigma al cuadrado a la menos 1. O también como sigma a la menos 1 al cuadrado. Y entonces lo que tienes que, o te decides primero a elevar al cuadrado y luego buscar el inverso, o buscas el inverso y luego le vas al cuadrado. Ya entendido. Entonces yo si tengo la permutación de, ¿cómo que se llama esa letra? Sigma. Tao. De sigma, Sí. O busco sea, si tú primero tienes una su permutación sigma ya inverso. definida, tú lo que puedes hacer es hallar sigma cuadrado, multiplicar sigma por sigma. Y después que tengas esa nueva permutación, tienes que hallar cuál es la que hace que al multiplicarla con ella me dé la identidad. Listo, ya. ¿Otra pregunta? ¿A qué hora dice que no va a besarme? ¿A qué hora qué? Ignórelo. Yo me imagino que después de la clase de mañana que usted va a decir sobre la actividad, ¿cierto? Sí, mañana, después de la clase de mañana. La actividad Entonces, y la fecha de evaluación. Dime, ok, Miguel. perfecto. Ya, y mi última pregunta es, se parece como el ejercicio de subgrupo generalizado, que no le entendí muy bien tampoco el tema. Ujú. Eh, el ejercicio 9 que dice, si yo tengo HK subgrupos de G y tengo la intersección, entonces la intersección en un subgrupo dice sea ahí el ¿Así? conjunto de... Sí, así mismo. Ajá. Pero sigue el enunciado diciendo Ahora, que... lo que pasa es que ese enunciado tiene dos partes. La primera parte es probar esta. ¿Ya? Y la segunda Ok, parte es que si tú tienes una familia, eh, de subgrupos y subalfa de G, con alfa en un conjunto de índices cualquiera, la segunda parte de lo que dice es que la intersección de los I subalfa con I alfa en I, bueno, vamos a quitar esta I de aquí para no confundirla con la otra I. P sub alfa. ¿Ya? Entonces sí. la intersección que está acá también es un grupo de G. Esa es la otra parte de ese ejercicio. O sea, hay dos Eh, partes. Esta es una y esta es otra. yo entiendo la primera parte y la veo sencilla, la de la intersección de los dos grupos, pero la que yo no entiendo es la de la familia, esa parte. No, Esa es más sencilla que la primera. Si hiciste la primera, la segunda se hace más sencilla. Voy a hacer la primera. ¿Tú hiciste la primera primero? ajá. ¿La hiciste? ¿Probaste que HK era un subgrupo de G? Que lo que hay que probar es que la intersección es un subgrupo. Exacto, ¿lo probaste? Más o menos, ¿no? Bueno, yo lo voy a hacer las dos partes. O voy a hacer la primera parte y la segunda se la dejo para que piensen un ratito. Pero Joseph no ha dejado pensar demasiado, no puede guiar, ay, que no nos quejamos. Otra vez Miriam. H es un subgrupo de G. K es un subgrupo de G. Estas dos cosas son hipótesis. Lo que tienen que probar es que H inter K es un subgrupo de G.
Primero que deben recordar, ¿qué debo yo hacer para mostrar que alguien en su grupo? Uno, que es cerrado. Y dos, que tiene los inversos. ¿Ya? Que tiene inversos. Que todos los elementos del conjunto tienen inversos. ¿Cierto? Sí, Ok. Vamos a mostrar que es cerrado. Por hipótesis, H y G son subgrupos. H y K son subgrupos de G. ¿Verdad que sí? sí, Entonces, tomemos dos X y Y que están en H, ¿verdad? Si eso ocurre, X por Y está en H. ¿Verdad que sí? sí. Sí. Entonces, tomemos aquí A y B que están en G. Entonces, si eso ocurre, perdón, A y B. Si eso ocurre, el producto está en K. ¿Estamos bien allí? Ok. Yo quiero probar que la intersección está, que también es un subgrupo. O sea, que si yo pudiera tomar, eh, llamémoslo W y Z, que está en H inter K, lo que tengo que probar es que W por Z está en H inter K. ¿Verdad que sí? Bien. Sí. Si W y Z pertenecen a H inter K, eso es lo que implica que W y Z pertenecen a H y W y Z pertenecen a K. ¿Verdad? Porque están en la intersección. Si están en la intersección, está en cada uno de ellos. Ahora, como H es un subgrupo de G, entonces de aquí sale que W por Z está en H. Y como K es un subgrupo de G, de aquí sale que WZ, el producto, también está en K. Como el producto está en H y el producto está en K, de aquí sale, de estas dos cositas sale, que el producto está en H inter K. Entonces nosotros acabamos de probar que si tomo dos elementos que están en la intersección, el producto también está en la intersección. ¿Está bien? Sí. Ok. Falta probar que los inversos también están en la intersección. Bueno, sea X que está en H inter K. Si X está en H inter K, por hipótesis, X está en H y X está en K. Como H es un subgrupo de G y K es un subgrupo de G, entonces X a la menos 1 está en H y X a la menos 1 está en K. Y si X a la menos 1 está en H y X a la menos 1 está en K, por definición de intersección, X a la menos 1 está en H inter K. Ya nosotros vemos que para cualquier elemento de la intersección, su inverso también pertenece a la intersección. Por lo tanto, H inter K es un subgrupo de G, que era lo que se quería probar. Realmente estaba sencilla. Pero bien se entendió. Para hacer el segundo, también se lo voy a hacer, para que no digan que yo soy mala gente,
por ahí que están diciendo. Miriam. Sea F, Lindo. F, la familia de su grupo, P sub alfa, con alfa, o sea, P sub alfa, subgrupos de G, con alfa en I. Por ver que la intersección de los P sub F con alfa en I es un subgrupo de G. Eso es lo que hay que ver. Bueno, para ver que eso es un subgrupo, lo que hay que ver es que es cerrado bajo el producto y que los inversos también están allí. Bueno, sean X y Y que está en la intersección de los P sub alfa con alfa en I. Eso por definición de intersección. Si un elemento pertenece a la intersección de unos conjuntos, ese elemento tiene que pertenecer a todos los conjuntos. Es decir, que X y Y pertenece a P sub alfa para todo alfa en I. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Sí. Como por hipótesis, P sub alfa es un subgrupo de G, ¿verdad? Para todo alfa. Entonces, X por Y pertenece a P sub alfa. ¿Por qué? Porque P sub alfa es un subgrupo y si es un subgrupo es cerrado bajo la multiplicación. Por lo tanto, el producto de X con Y está en P sub alfa para todo alfa en I. Pero si eso ocurre para todo alfa, eso implica que X por Y pertenece a la intersección de todos ellos. Por definición de intersección, si X por Y está en cada P sub alfa, X por Y, como está en todos los P sub alfa, está en la intersección. Entonces X por Y está en la intersección y por lo tanto el producto es cerrado en la intersección. Para probar que el inverso está es muy sencillo. De manera similar, tomo X que está en la intersección de los P sub alfa. Si X está en la intersección, X está en cada P sub alfa para todo alfa en I. Si está en todo, como P sub alfa es un subgrupo de G, X a la menos 1 está en P sub alfa. Y si X a la menos 1 está en su alfa para todo alfa, entonces X a la menos 1 pertenece a la intersección de los P sub alfa. Y si X a la menos 1 pertenece a la intersección de los P sub alfa, entonces los inversos, para cada elemento que está en la intersección, los inversos también están en la intersección. Por lo tanto, la intersección de todos los P sub alfa es un subgrupo de G, que era lo que se quería demostrar. Entendido. ¿Se entendió eso, Miriam? Sí, ahora que entendible. Se parece a la doble inclusión. Parecido, pero no es doble, aquí no hay doble inclusión. No, yo lo sé, sino que tiene un Bueno, parecido. está bien. Estaba trivial, dice Manuel. Sí, cómo no. Por eso lo hizo. ¿Otra pregunta? No tengo más preguntas. De mi parte no hay más.